Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. En el día de hoy vamos a terminar de ver la parte que nos quedó de la clase pasada de costes y vamos a empezar a profundizar con toda la parte de riesgos, que es algo muy interesante dentro de la gestión de proyectos y que es algo que tenéis que tener en cuenta y contemplar siempre desde el inicio, porque tanto a nivel de alcance como de presupuesto, toda la parte de toda la gestión de riesgos es clave. Como siempre, cualquier duda, comentario que queráis, pues será bienvenido a través del chat, a través de voz quitándose el mute, etcétera, etcétera. Voy a compartir para seguir por donde estábamos el otro día. Vale, no sé si me podéis confirmar si se ve la presentación. Jason dice que sí, fenomenal. Vale, si os acordáis, el otro día estábamos viendo ya la parte final, que es toda la parte de fórmulas. Yéndonos un poco hacia atrás para refrescaros, estuvimos viendo conceptos, etcétera, y los tres pilares del método del valor ganado, que es el valor planificado, que es dentro del proyecto cuando trabajamos con costes y hacemos el seguimiento, el control. Se trata de, por plan, lo que el valor que deberíamos haber generado, ¿no? Pues si hemos trabajado ya, está planificado un 70% del proyecto, pues el valor planificado es ese 70%, ¿no? El valor ganado, que es realmente donde hemos llegado, puede que estemos a un valor de planificado del 70%, pero puede que el valor real, el ganado, el avance real sea de un 80, de un 70 o de un 60, ¿no? Es realmente lo que hemos hecho. Y luego el coste real, que es lo que nos ha costado hacerlo. Es decir, eh, estamos llevamos estos ingresos, estas imputaciones, estos costes, etcétera, y es el coste que nos está llevando. Entonces, lo que estuvimos viendo un poco, variables como el presupuesto a la conclusión, el budget at completion, el valor planificado, lo que hemos hablado, ¿no? Que es el valor, el plan value, el coste real, el actual cost. Vimos que con estas variables podemos trabajar un poco gráficamente y ver de forma visual si detectamos un sobrecoste o no. Y luego el valor ganado, que es donde partíamos, que es realmente lo que hemos ejecutado, ¿no? Que es un poco el valor ganado, que es el presupuesto que tenemos para completar, si el proyecto es de 100.000 euros, ese presupuesto por el avance real en el periodo, que puede que no sea el planificado, ¿vale? Aquí nos quedamos el otro día. Entonces, dentro del control de costes y basándonos en estas fórmulas, pues podemos calcular la variación del coste, ¿no? Que es una desviación en el presupuesto, que puede ser positiva o negativa. ¿Qué es la variación del coste? Pues se trabaja en base al EV, ese valor ganado, frente al coste actual, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos nosotros de las tablas, no sé si os acordáis, vuelvo un momento para atrás para recordaros, las habíamos puesto aquí. Esto luego cuando veáis, tenéis aquí un poco los costes. El primer mes habíamos planificado 23.000 euros, 15.000 en segundo, 16.000, etcétera, ¿no? Pues en base a nuestros datos, por ejemplo, si en el valor planificado vale, este ya lo hemos visto, aquí, para el mes 2, que se traduce, ¿no? Que el acumulado es el valor ganado, que es de 39.000, menos el AC, lo que tenemos que llevar, o sea, el 34.500 el valor ganado real, pero con unos costes que hemos calculado de 39.000, pues el valor del coste es menos 4.500. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos una desviación de coste y con esto podemos saber que vamos a necesitar más presupuestos si seguimos a la velocidad y como estamos trabajando ahora, ¿no?
un poco con estas fórmulas. Esto es importante porque la sesión de actividades y el laboratorio que tenemos mañana, trabajaremos con todas estas fórmulas. Luego tenemos variaciones en el cronograma. Igual que tenemos variaciones de coste que nos dice si vamos bien o no en presupuesto, pues también nos dice si vamos bien o no en cronograma, ¿no? Entonces, ¿qué es la variación del cronograma? Pues el valor ganado, o sea, el valor real menos el planificado. Es decir, si en materia, en dinero, si teníamos que, si lo que llevamos realmente son 34.500 y lo que deberíamos de llevar por plan es de 38.000, pues estimamos que vamos frente con un coste de 3.500 euros en retraso en cronograma, no en coste en sí, en desviación de coste, sino en variación de cronograma, ¿vale? Entonces, como veis aquí, se compara el valor ganado frente al coste planificado. Si os fijáis aquí, eh, también vamos por debajo en valor, en coste. Si tuviéramos llegado al valor ganado hubiera sido el planificado, que es de 38.000, como podéis ver en la tabla de variaciones. Si nos vamos a la tabla de la izquierda, con 38.000 euros frente a 39.000 de coste real, aún así, aunque fuéramos bien en planning, seguiríamos yendo mal con una desviación de coste. Entonces, cruzando estos dos datos, podemos ir viendo todo, ¿vale? Entonces, gracias a estos datos podemos generar ciertos índices de rendimiento. Tenemos un índice de eficiencia, que es el CPI, que es el valor ganado dividido el coste actual, que nos va a decir si tenemos un sobrecoste o no. Y luego tenemos una predicción en cuanto al estimated at completion, es decir, que cuánto nos va a llevar el coste final proyectado, que es dividir el presupuesto que tenemos inicial, que tenemos al completar el proyecto, por la eficiencia que vamos viendo. Y entonces con estos indicadores sí que vamos a poder tener un valor de si vamos por encima de presupuesto o no. En nuestro ejemplo, si nosotros teníamos el valor ganado es de 34.500, acordaros que está aquí, perdonad que voy cambiando para que lo vais viendo, ¿no? El valor acumulado, el EV, el Earn Value es de 34.500, ¿vale? Y el coste real es de 39.000 euros, pues tenemos un CPI de 0,88. ¿Qué implica? Que esto nos indica que vamos por un 12% de sobrecoste, ¿vale? CPI menor que 1 implica que tenemos sobrecoste. CPI mayor que 1 implica que lo que hemos ganado es mayor que lo que teníamos, el coste que llevamos. El valor ganado es mayor que el coste, pues iríamos por debajo del presupuesto. Lo mismo con el cronograma, ¿no? El SPI, que es el índice del desempeño del cronograma, pues en este caso se traduce por el valor ganado frente al planificado, ¿no? Pues igual, si el SPI es menor que 1, vamos con retraso, que en este caso vamos con un 9% de retraso del proyecto. Si el SPI es mayor que 1, pues iríamos con adelanto. Estos dos índices son muy importantes que los tengáis dentro de controlar el presupuesto, porque os va a decir tanto en coste como en tiempo cómo vamos de retraso, porque a lo mejor en coste vamos bien, pero imaginaros que en coste vamos bien, pero realmente hemos hecho menos de lo que teníamos que hacer, ¿no? Es decir, aunque nos haya costado menos, puede que vayamos bien en coste, pero que vayamos mal en cronograma. Si vamos mal en cronograma, ¿qué implica? Que luego vamos a tener que tener un coste para recuperarlo, ¿no? Ya fuera de cronograma. Entonces, todos estos dos índices son muy importantes que los tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, índice de eficiencia, CPI, que nos indica el coste, menor que 1 es sobrecoste, el SPI, que es el índice del tiempo, que se trabaja con el valor ganado frente al planificado, es que vamos con retraso. El de coste es valor ganado frente al coste real que llevamos, ¿vale? Y luego podemos generar proyecciones. A nivel de project management, que hagáis proyecciones constantes es
signo de inteligencia. ¿Inteligencia en qué sentido? En el que vais a poder anticiparos frente a sobrecostes, frente a necesidades de por tiempos de generar más tiempo de retrabajos, no retrabajos, necesitamos planificar más, etcétera, ¿vale? El EAC es lo que nos dice cómo vamos a estar al finalizar, ¿vale? Entonces, nos va a permitir proyectar constantemente en función de los datos actuales cómo estimamos que vamos a llegar, ¿no? Entonces, si estimamos que vamos a llegar por encima del coste, algo habrá que hacer, o con mucho retraso en planificación, algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se puede calcular de diferentes formas, ¿no? En función de cómo queramos. El EAC, pues hay distintas fórmulas, ¿no? Hay tres fórmulas que os tengo aquí puesto, que puede ser el coste actual y le sumamos el budget del presupuesto a la finalización menos el valor ganado. Y ahí nos da una estimación del EAC. También lo podemos sacar cruzando el presupuesto con el CPI, ¿no? O también lo podemos sacar un poco con fórmulas más enrevesadas. Todo esto va en función de los datos que tengamos, ¿vale? En función de los datos que tengáis podéis tenerlos, ¿vale? Entonces, hay diferentes fórmulas para calcularlo, pero es muy importante que hagáis proyecciones de cómo vais o cómo prevéis que va a finalizar vuestro proyecto en función de los datos actuales, porque os va a permitir tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, las predicciones financieras, la estimación de a la finalización, o tenemos el BAC, que es variación a la finalización, que es restar del presupuesto que teníamos planificado la estimación. ¿Que es negativa? Pues tenemos un problema. Vamos a tener un sobrecoste que no estaba planificado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces pongo aquí una serie de ejemplos en cuanto a Fresgo con datos que podáis ir trabajando, ¿vale? Y luego, como siempre, os dejo aquí tres dinámicas que no os da tiempo a hacer en clase, ya me gustaría, pero en poquito tiempo, pero para que podáis ir trabajando. Problema que habíamos visto al inicio de la clase, pues que teníamos cómo controlábamos el presupuesto de Fresgo. Pues para estabilizar, evidentemente, de todo lo que hemos visto, hay que trabajar con el método del valor ganado, que es una herramienta que, como hemos visto, integra tanto alcance como tiempo y como coste, ¿vale? Entonces, acordaros que habíamos puesto una serie de datos en las preguntas. ¿Qué rendimiento actual tenemos? Pues el CP es de 0,69, lo que indica que por cada euro gastado generamos 0,69 de valor. Estamos en una situación crítica de sobrecoste. Vamos con un 31% de sobrecoste. Coste final proyectado con los datos que teníamos, pues es este. Superamos el presupuesto inicial en más de 26.000 euros, si no tomamos medidas, ¿no? Con este dato. Visibilidad del coste, debemos mantener un criterio de imputación cercano a la realidad. Aquí acordaros de cuándo, la pregunta era cuándo podíamos trabajar las imputaciones. Pues el criterio de imputación cercano a la realidad, un 20-80, porcentaje completado, etcétera, etcétera, porque si no tenemos los costes reales o lo ponemos en hitos y no podemos tener costes reales, va a ser complejo generar proyecciones y anticipar desvíos. ¿Vale? Pues con esto cerraríamos el tema de costes para arrancar el de riesgos. Como tenéis alguna pregunta o algo, el de costes es muy importante que lo vayáis mirando con detalle, las fórmulas, etcétera, tanto en actividades como en examen vendrán preguntas de cálculos, etcétera. Realmente no es complejo, ¿vale? Porque no es nada, no es complejo, es simplemente que conozcáis las fórmulas y que vayáis trabajando con ellas. ¿Sí? ¿Algún comentario que queréis hacer en base a esto? Si necesitáis que veamos algo, Jason dice que ok, en lo que voy proyectando el tema 5, que es gestión de riesgos, que como os he dicho al inicio de la sesión, es bastante interesante. Lo que os decía, eh, poner énfasis en la parte
de trabajar fórmulas, de buscar ejercicios, de ver bien para saber bien. Sobre todo es el método del valor ganado, temas de valor planificado frente al valor real. Al final se trata de que lo que vais a manejar son, tenemos un plan, en el plan tenemos unas fechas marcadas, en estas fechas tenemos que haber llevado un porcentaje de proyecto desarrollado y a partir de ahí tenemos un coste estimado, ¿no? Bueno, pues es ir comparando ese coste con lo que realmente vamos avanzando. Pues que hemos avanzado un valor real de lo que teníamos que avanzar. Si tenemos que avanzar un 40%, hemos hecho un 40%, pues vamos, bien. Un 30, un 50, pues hay que ver los desvíos, ¿no? Ahora, hemos avanzado el 40%, pero ese 40% que hemos avanzado y vamos bien en plan, ¿nos ha costado el 40% del proyecto? ¿O ha sido más sencillo de lo que prevíamos y hemos invertido menos recursos? ¿Nos ha costado un 30? ¿O para llegar al 40% hemos tenido que meter más recursos, hacer horas, etcétera, y tenemos un sobrecoste? Pues eso también nos da idea, ¿no? Un poco. Entonces, jugando con el valor planificado, el valor ganado y los costes reales, desde con esos tres datos, teniendo en cuenta el budget at completion, lo que tenemos, el presupuesto global, vais a poder generar los índices, vais a poder trabajar sobre costes, sobre, a lo mejor vamos en coste bien, pero vamos mal en fechas, etcétera, 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 ¿vale? Os invito a que lo reviséis y, por supuesto, cualquier duda que tengáis, siempre a vuestra disposición, ¿vale? Y con esto, pues vemos, arrancamos tema de riesgos, como os decía, que es un tema bastante interesante. Por favor, podéis confirmar si se ve la pantalla. Y es un tema muy interesante porque los riesgos tenemos que tenerlos en cuenta tanto en el cronograma como en la gestión de costes, en presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No me decís nada, entiendo que estamos viendo. Vale, gracias, muchas gracias, Tania. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver gracias, Olga, también, en la sesión. El problema, ¿no? A que nos vamos a enfrentar. Fresgo está en su última semana crítica antes del lanzamiento masivo. El proyecto enfrenta dos grandes desafíos. Hay un 70% de probabilidad de que haya una huelga de transportes y que paralice la entrega a domicilio. El impacto estimado de esta huelga es de 15.000 euros. Además, existe una incertidumbre técnica sobre si la nueva API de Uber Eats será compatible con el sistema de inventario antiguo. Entonces, como Project Manager, ¿qué tienes que hacer? Realizar la correcta gestión de ambos riesgos, uno identificado al inicio del proyecto, que son las APIs, y el otro sí que no hemos identificado hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahora no sabíamos que podía haber una huelga. Entonces, ¿qué vamos a tratar de resolver? ¿Cuál es la diferencia técnica entre la huelga y la duda sobre el API en términos de gestión de riesgos? ¿Qué estrategia meta, que veremos que es mitigar, evitar, transferir o aceptar, es la más adecuada para blindar la logística ante la huelga? Y luego, si la API falla finalmente, ¿de qué reserva debería salir el dinero? ¿De contingencia o de gestión? Veremos que vamos a tener que trabajar con diferentes reservas de presupuesto en función del tipo de riesgo que hay, ¿vale? Es un tema interesante. Tengo bastante contenido, pero me voy a ir centrando en los aspectos clave, ¿vale? Porque, como ya sabéis, a mí me gusta mucho generar hilos conductores. Tengo bastante contenido que nos va a permitir afianzar todo, pero realmente vamos a ir a la concreción para que en estos 40 minutos nos dé tiempo espero, a ver si no es el tema completo, casi todo el tema. Bien, como siempre os digo, que cualquier duda, por favor, decirme. Esto es lo que vamos a ver un poco a nivel visual, pues rumores de huelga que vamos a hacer, ¿no? Tenemos un margen de maniobra limitado, tenemos un presupuesto comprometido y tenemos una reserva disponible que vamos a ver lo que es, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre máxima frente al presupuesto, un 10% de márgenes, qué riesgo específico invertimos, preguntas que podemos resolvernos como project managers en una situación así. ¿No? Preguntas de reflexión que un project manager en una situación así se puede ver. ¿Qué vamos a ver en este tema? Toda la parte de conceptos de riesgo y luego lo que es la respuesta, la gestión de los riesgos, que es cómo generar el plan de gestión de riesgos, donde vamos a trabajar en 4 puntos.
Es decir, ¿qué vamos a hacer en el plan? 1, identificamos los riesgos. 2, hacemos un análisis cualitativo de los riesgos. 3, hacemos un análisis cuantitativo de los riesgos. 4, generamos un plan de respuesta. Es un ciclo de 4 pasos, ¿vale? Identificamos el riesgo, los cualificamos, los segmentamos, los clasificamos, tipos de riesgos, críticos, no críticos, se pueden dar, pum, pum, ¿no? Una vez que los tenemos cualificados, un análisis cualitativo, les damos valor. Esto, cómo es el riesgo, cómo lo cuantificamos, ¿no? Y en base a eso, pues generamos planes de respuesta. Esto es en la gestión de riesgos, lo que vamos a hacer en el inicio de los proyectos, cuando estamos planificando proyectos, cuando estamos generando el plan. Por supuesto, habrá muchos riesgos, como el de la huelga, que igual no está identificado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Para qué está esto? Pues para esto está la supervisión y control de los riesgos. Es decir, vamos a implementar, si se dan los riesgos que hemos planificado, tenemos un plan de respuesta, ¿no? Como final de la identificación del plan de gestión de riesgos, pues ejecutando el proyecto, si se dan, pues implementaremos esa respuesta, ejecutaremos esa respuesta, haremos lo que hemos dicho que vamos a hacer en el plan. Aparte, hay que estar supervisando y controlando riesgos, identificando nuevos riesgos, analizándolo si surge un nuevo riesgo, la huelga, hay que analizarlo cualitativamente, analizarlo cuantitativamente, establecer un plan de respuesta y si se da finalmente, pues implementarlo. ¿No veis? Es un ciclo constante, ¿vale? Entonces, el riesgo es algo intrínseco a los proyectos, dado su carácter temporal y único, y tiene su origen en la incertidumbre. Los riesgos vienen por las incertidumbres, y es un proceso sistemático que busca maximizar las probabilidades de alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Qué es el riesgo? Es una tarea preventiva. Los riesgos son preventivos, de inicio. Cuando ya no es un riesgo y es una tarea de solventar, ese riesgo se transforma en un problema porque se ha ejecutado, ya se ha materializado, ya no es un riesgo, ahora es algo que ya se está dando. ¿Vale? Eh, Otro aspecto que tiene la gestión de riesgos, aparte de la prevención, justo lo que estaba diciendo, es la reacción. Cuando ya no tenemos que prevenir, sino que tenemos que curar. Ha surgido el riesgo, un problema, vamos a actuar sobre estos riesgos, ¿no? ¿Cuál es el paradigma fundamental para hacer una correcta gestión de riesgos desde vuestro punto de vista? Desde los project managers, tenéis que pasar de ser líderes de proyectos controlados a por el proyecto, o sea, un líder de proyecto que esté controlado por el proyecto a un proyecto que controléis vosotros. Es decir, tenéis que dejar de que el proyecto os controle y trabajar los de riesgos desde el inicio, cogiendo las riendas desde el principio, ¿vale? Es un poco, nos vamos un poco a los nuevos métodos del PMBOK, PMI, donde pasamos ya a temas de liderazgo, a temas de dar más valor, proactividad, etcétera. Es decir, no vamos a esperar a que los riesgos nos caigan, sino vamos a anticiparnos, vamos a cogerlas a riesgo. Lo que dice Edgardo, al identificar amenazas temprano se evita que el cronograma se retrase o que los costes se disparen. Totalmente, pero ojo, igual no evitas que el cronograma se retrase o que el coste se dispare, pero al menos tienes un plan de contingencia de cómo actuar. Igual surge un riesgo que no se, que, no- que es inevitable que el cronograma se retrase, pero ya lo tienes controlado. Oye, si pasa esto, el cronograma se va a retrasar y lo vamos a gestionar. Punto. Muchas gracias, Edgardo, y fenomenal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Pues es una situación atípica caracterizada por ausencia de información. No sabemos o no tenemos del todo claro qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es un riesgo? Pues es un evento, es algo que si ocurre puede tener un impacto positivo o negativo. Un riesgo puede ser positivo, no tiene por qué ser negativo, sobre algunos de los objetivos del proyecto, en base a alcance, tiempo, coste o calidad. ¿Vale? Incertidumbre frente al riesgo. La incertidumbre, ausencia total de información relacionada con el resultado esperado, ¿no? Es un caos. No sabemos que no sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No sabemos lo que puede pasar. Por lo tanto, como no sabemos lo que puede pasar, no sabemos lo que no sabemos. ¿Un riesgo qué es?
es un evento o condición que si ocurre tiene un impacto. Es decir, sabemos que si ocurre va a tener este impacto. Es decir, va a haber un evento que va a tener un impacto y vamos a ser capaces de materializarlo. Es la diferencia entre la incertidumbre y el riesgo. Muchos riesgos vienen por incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que como no sabemos si dentro de 6 meses va a llover o no va a llover el día que tenemos una boda preparada en nuestro proyecto de boda y tenemos una finca para el aire libre que es estupenda, pero no sabemos si ese día va a llover y no podemos saberlo porque no lo sabemos, pues entonces tenemos un riesgo. Señores, señoras, vamos a hacer una boda perfecta en una finca magnífica, al aire libre, estupenda, pero dentro de 6 meses no sabemos si va a llover. Tenemos el riesgo de que llueva. Vale, pues vamos a cualificar el riesgo, lo hemos identificado, vamos a cualificarlo, lo vamos a cuantificar y vamos a hacer un plan de contingencia. ¿Qué es? Pues oye, en una zona de la finca vamos a montar eh, una carpa, algo que tenga techo por si acaso, o vamos a esperar a una semana antes a las predicciones meteorológicas o a 5 días antes, porque montar una carpa nos lleva 2 días, vamos a esperar 5 días antes y vemos la predicción. Y en base a eso decidimos cómo actuar. Tenemos un plan, ¿no? No sé si lo veis. Y cuando estemos ejecutando el proyecto de la boda, pues llegará a los 5 días o 3 días antes de la boda y nos saltará, oye, vamos a ver, ¿este riesgo se ha dado o no se ha dado? Hay que cambiar, hay no que cambiar. Y lo estaremos controlando, lo estaremos gestionando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede que tengamos un riesgo que no hayamos controlado, que de repente caiga una tromba de agua y la finca quede inutilizada porque queda llena de agua. Pues eso, tengo un plan de contingencia. Eso no, pero eso cuando se dé, pues es que si ha caído una tromba de agua una semana antes y esto se ha inundado, pues habrá que ver qué hacer. Pero eso es un riesgo no planificado porque de inicio a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta. No sé si veis un poco la diferencia. Entonces, con esto qué quiero decir, tenemos riesgos conocidos, los identificados y analizados, tenemos un riesgo que puede llover. Vale, vamos a ver qué hacemos. Riesgos desconocidos. Pues que a lo mejor se inunda esa lluvia, no lo habíamos contemplado. No se puede gestionar de forma proactiva, pero tendremos una reserva de contingencia. ¿Qué es? Pues igual tenemos, por si acaso, presupuesto y algo para poner una sala o poder poner tarimas encima o suelos o elevarlo todo para evitar la inundación. Yo qué sé, el que no, pero tenemos un plan de contingencia, un riesgo desconocido. Entonces, tenemos riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Para los riesgos conocidos, veremos que hay reserva de contingencia. Si ocurre esto, tenemos un dinero destinado para esto. Para los desconocidos, tendremos una reserva de gestión. Si ocurre lo que no sabemos que va a ocurrir, porque no sabemos qué va a pasar, pero al menos dejamos algo por si acaso de repente ocurre algo inesperado que ni siquiera sabemos ahora. Riesgos conocidos, lo tenemos claro. Riesgos desconocidos, viene por incertidumbre, pueden tener una doble cara, pueden ser amenaza o quizás puede ser una oportunidad. Oye, tenemos el riesgo de que de repente la finca ha quedado libre, una iluminación que no estaba disponible y de repente ha quedado libre y nos la han ofrecido. Pues es una oportunidad. Ahora nos va a costar 10.000 euros más, ¿vale? Pues tiramos de la reserva de gestión, pero no es un riesgo de inundación, no es un riesgo negativo, no es una amenaza, en este caso es una oportunidad. Bueno, pues que nos va a quedar todavía más chulo y no nos lo teníamos en cuenta, no sabíamos que íbamos a poder tener esto, ¿no? Pues es un riesgo que es una oportunidad, es un riesgo que vamos a tirar de una reserva de gestión, ¿no? Y luego tipología, conocidos, desconocidos, etc. Entonces, ¿qué hace la gestión de riesgos, no? En resumen, la gestión de riesgos trata de proteger los objetivos del proyecto, identificando los riesgos, gestionándolos, tratándolos de responder. ¿Vale? ¿Qué hay en el plan de gestión de riesgos? Pues tenemos, o dentro de los procesos, pues tenemos un principal proceso que es la planificación de los riesgos, con la identificación, el análisis cualitativo, análisis cuantitativo y la respuesta. Y luego otros dos planes principales, implementar esa respuesta que hemos planificado en el proceso anterior o monitorear y ver qué va ocurriendo con los riesgos en procesos cíclicos. Lo que hemos ido hablando, a modo resumen, ¿no? La planificación del riesgo.
La gestión de riesgos es el proceso de identificación, análisis y respuesta. Un poco la definición a los riesgos del proyecto, definición del PMBOK de PMI, ¿no? Básicamente, planificar la gestión de riesgos es decidir cómo vamos a abordar y ejecutar las actividades que tienen que ver con los riesgos, ¿no? Que son un poco los cuatro pilares o los cuatro puntos que vamos a ver a continuación. Tiene unas entradas, tiene unas salidas que ya sabéis que siempre os pongo, y luego hay que tener en cuenta, que eso es muy importante, la predisposición al riesgo en los individuos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a la hora de planificar los riesgos, pues a lo mejor cuando hagamos un plan de respuesta, por ejemplo, pues hay que ver cómo es, tenemos que conocer como líderes, y aquí meto las nuevas directrices PMBOK 7, PMBOK 8, de conocer a los equipos, liderar, etcétera, de cómo nuestra gente, cómo nuestro equipo, cómo nuestros stakeholders van a responder frente a un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si de repente se inunda la carpa, pues hay alguien que se cae desmayado o desmayada y no podemos contar con él, o hay alguien que enseguida se pone a buscar soluciones, ¿no? O sea, al final un poco también que tenemos que ver un poco eso es la predisposición. Hay gente que es muy adversa al riesgo y solo quiere los riesgos favorables. Hay gente que es indiferente al riesgo y su influencia por el impacto que pueden tener. Y hay gente que es muy propensa al riesgo, ¿no? Y entonces asume el pago extra para participar en situaciones de riesgo y de oportunidad. Es decir, hay gente que dice, yo me meto, pase lo que pase, yo me meto, ¿no? Entonces, un poco hay que tener en cuenta también cómo es vuestro equipo. Lo que hemos dicho, el proceso de gestión de riesgos tiene cuatro grandes etapas, ¿no? La identificación en el análisis, lo que es el cuantitativo y cualitativo, la respuesta y luego importante, tenéis que tener una supervisión, que es cuando ya trabajemos en la monitorización, etcétera, la supervisión que os diga, ojo, que este riesgo se puede dar, lo que se llama, que no sé si conocéis, el canario en la mina, que es un indicador temprano, es un disparador, es algo que tenéis que tener controlado y que si se da una serie de eventos o un evento, os va a decir, ojo, cuidado, gente, señores, señoras, que el riesgo se puede dar, que el riesgo está a punto de ocurrir. Si queremos la boda y una semana antes las predicciones meteorológicas nos dicen que es muy probable que llueva, pues ojo, disparador, evento, mirar predicciones, que cuidado que puede llover. Y ahí se actuará en consecuencia. ¿Vale? Esas señales de alerta, esos canarios que nos van diciendo, cuidado, cuidado que viene el riesgo, ¿no? Cuidado, cuidado que viene el lobo, pues pueden ser, en el caso de la huelga de transporte, pues anuncios o rumores de huelga por sindicatos, un aumento de retrasos en las entregas con proveedores que dices, aquí hay gente que no está dándolo todo, ¿qué está pasando? Incidencias operativas, saturación de operadores, de repente sube el incremento de costes y entonces dices, como les cueste más, igual van a la huelga, bla, 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 ¿no? Entonces, tenéis que tener muy claro esos disparadores, esas señales de partida que os digan o que os reflejen que el riesgo puede darse. Primer paso del proceso, hasta aquí bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Estoy yendo a los procesos principales porque a diferencia del coste, que es un poco más enrevesado por las fórmulas, etcétera, 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 riesgos es algo más bonito y más sencillo de hilar, en el sentido de que identificamos riesgos, analizamos cualitativamente, analizamos cuantitativamente, establecemos el plan donde vendrán los disparadores, oye, ¿qué pasa cuando se da? Y ejecutamos y monitorizamos. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Muy claro hasta el momento. Pues muchas gracias, Olga. Fenomenal. Entonces, vamos al primer paso. Vamos a identificar los riesgos. Esto es crítico. ¿Por qué? Ojo, un riesgo que no identifiquemos es un riesgo que puede darse y que nos lo vamos a encontrar de sorpresa. Evidentemente, no vamos nunca a identificar todos los riesgos. Probablemente, incluso, aunque nos pongamos a pensarlo, pues a lo largo de la evolución del proyecto saldrán los que sean.
pero los iremos identificando en ciclos, ¿vale? Pero de inicio es muy importante pensar bien en los riesgos, ¿vale? Como veis aquí, es un proceso iterativo, es un proceso constante, el ciclo de vida del proyecto, siempre pueden salir nuevos riesgos, ¿no? Y además requiere la participación de todo el equipo y de los stakeholders, de los interesados, ya sean interesados directos del proyecto o interesados externos, ¿vale? Estas son las entradas del proceso de identificar, las dejo aquí para que las veáis, ¿vale? Evidentemente vamos a ver como no todos los riesgos tienen la misma importancia, ¿no? Puede haber un riesgo de eh, dentro del catering que en ese momento no haya lomo para inicio, pues bueno, pues si no hay lomo podemos más jamón, ¿vale? Pero el riesgo de, oye, la empresa de catering igual está en huelga, eso ya es otro tipo de riesgo, ¿no? Porque igual nos quedamos sin comida. Entonces, no todos los riesgos tienen la misma importancia. Hay que valorarlos perfectamente. Luego tenemos diferentes fuentes de información, como podemos, para poder y tratar de identificar riesgos, ¿no? Consultas internas, cuestionarios que veis, que no veis en el equipo con los stakeholders, ver proyectos anteriores que sean similares o no similares, porque pues si ya hemos hecho más bodas, oye, ¿qué riesgo hemos tenido en otras bodas? Para ver qué podemos tener en esta, ¿no? Consultar con expertos, ¿no? Pues con otros wedding planners, con otros equipos, si hay riesgos relacionados con catering, vamos a consultar a catering, etcétera, ¿no? O sea, hay que tirar de diferentes fuentes de información que nos pueden ayudar a identificar esos riesgos. Y luego, pues, con información histórica, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado en otras bodas que hemos organizado? Pues mira, lo que ha pasado es esto, lecciones aprendidas que se llaman, ¿no? Cuando acabamos los proyectos. Entonces, esto nos va a permitir identificar riesgos, incluso a evitarlos de inicio. Entonces, ¿qué dice el PMBOK? La identificación de riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus características. ¿Vale? Hay que fomentar la identificación de los riesgos por parte de todo el personal. Esto es muy importante porque además, cuando identificamos los riesgos con todo el equipo y los interesados, los stakeholders, si luego los riesgos se dan, todo el mundo va a saber que era un riesgo identificado. Si dejamos gente fuera, se los va a encontrar de sorpresa y entonces podemos generar fricciones, puede haber problemas y en función de quién sea dentro del equipo o incluso interesados que tengan mucho poder, nos puede generar serios problemas. Entonces, tratar siempre de involucrar a todos o mantenerles informados. Y por supuesto es un proceso iterativo. Tenemos diferentes tipos de riesgos. Riesgos internos, riesgos técnicos, financieros, operativos, de recursos humanos, de planificación, de alcance, o riesgos externos, pues de mercado, del propio negocio, de regulatorios, legales, geopolíticos, ambientales, climáticos, ¿vale? Es decir, riesgos internos, riesgos que surgen de factores internos del proyecto y que pueden pasar, y riesgos externos, proveen de fuentes de fuera del control. Luego, tenemos riesgos técnicos, podemos tener riesgos de gestión, podemos tener riesgos organizativos y, como decíamos antes, externos. Los internos hay de diferentes tipologías de riesgo. Pero, ¿cómo vamos a sacar a la luz los riesgos, no? Es decir, ¿cómo podemos identificar? Hemos dicho antes que tirando de históricos, generando formularios, etcétera, ¿no? Hay diferentes técnicas, por ejemplo, una tormenta de ideas, un brainstorming, ¿no? Que todos seguro que conocéis. Oye, nos juntamos todos y lanzamos ideas al aire. ¿Qué riesgos veis? Pues y los vamos clasificando y lo vamos definiendo, ¿no? Técnicas Delphi, ¿no? Pues consenso de expertos anónimos para evitar sesgos, vamos a formularios, consultas, encuestas, etcétera, etcétera, entrevistas con expertos, experiencias pasadas y luego pues TAFOS, ¿no? Debilidades, amenazas, etcétera, ¿vale? Con estas técnicas podemos sacar riesgos. También podemos sacar riesgos con diagramación, ¿no? Pues diferentes tipos de diagrama. Oye, tenemos este diagrama de flujo. El proyecto es así, tenemos esto. ¿Dónde puede haber aquí riesgos, no? Y vamos sacando, pues, diferentes riesgos en función del diagrama. Pues si es que si pasa esto, vamos por aquí. Si pasa esto otro, vamos por otro camino. Vale, ojo, aquí podemos tener un riesgo, ¿no? Y tenemos que identificar los
disparadores, los triggers, el canario de la mina, lo que hemos visto. Es decir, identificamos los riesgos e identificamos cuáles son los síntomas prematuros, las señales que nos dicen que ese riesgo está cerquita de darse. Si tenemos un riesgo de tormenta el día de la boda y de repente se empieza a llenar de nubes negras, pues eso es un disparado, un síntoma de ojo, que cuidado que empieza a llover. Metámonos en la carpa, ¿no? Hemos gestionado el riesgo de que puede que llueva, estaban tormentas, montamos una carpa, estamos al aire libre, empezamos a ponerse el cielo negro, empezamos a escuchar truenos, etcétera. El canario en la mina. Señores, señoras, vámonos a la carpa porque es muy probable que llueva, ¿no? Entonces, estos disparadores indican que una causa se está transformando en un suceso. Una causa que pueda llover, no, es que ya no es una causa, se puede ser un suceso, ¿no? Y detonan el plan de contingencia, que en nuestro caso, ¿cuál puede ser el plan de contingencia? Trasladémonos todos los invitados y continuemos con la celebración en la carpa. ¿Se entiende? Entonces, los disparadores que nos dicen, tenemos una causa que oculta, que pasa por nuestro disparador, pues, por nuestro controlador y puede que suceda el riesgo, ¿vale? El síntoma que avisa antes del impacto, el trigger nos permite transformar esa causa invisible en un suceso evidente que se puede dar, el suceso de riesgo activa la respuesta temprana. Puede que haya tormentas, tenemos una finca preciosa decorada y una carpa preciosa decorada, vamos todos a la finca, empieza a ponerse todo el tema muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, ese viento tal, tal, el trigger lo detecta, suceso de riesgo, activamos respuesta temprana, todos trasladémonos a la carpa y continuemos. ¿Se entiende? Os pongo casos de ejemplo de FreshGo para que podáis ver. Y una vez que tenemos el análisis, la identificación de los riesgos, los hemos identificado y tenemos los disparadores que vamos a manejar para poder saber si ese riesgo se va a materializar o no, lanzamos el análisis cualitativo. Es decir, vamos a priorizar para no morir. No todos los riesgos, como hemos dicho antes, son igual de importantes. Entonces, hay que identificar la causa del riesgo, cuál es la causa, por qué se puede dar. Vamos a identificar, tenemos identificada la causa, tenemos identificado cuál es el suceso, qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué probabilidad tiene y qué impacto tiene. En base a esa probabilidad y ese impacto, pues veremos si es un riesgo más o menos importante. Si la probabilidad de tormenta es del 90% y el impacto es que si no nos vamos a la carpa nos destroza la boda, pues igual es un riesgo muy importante. Si la probabilidad de tormenta es de un 5%, pues igual, aunque el impacto sea alto, no es un riesgo tan importante como si es del 90, ¿vale? Entonces, para el análisis cualitativo, aquí tenéis un poco las entradas que tenéis. Sobre todo tenemos esa identificación de los riesgos que tenemos que trabajar. El análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos. Para ello, ¿cómo priorizamos esos riesgos? Viendo la probabilidad de ocurrencia, el impacto de que ocurra y tengamos otros factores en cuenta. El plazo para poder trabajar el riesgo, la tolerancia de nuestro equipo a esos riesgos, etcétera, etcétera. Un poco lo que hemos visto antes. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, ¿cómo podemos trabajar la gestión del riesgo? ¿Qué hay que tener un poco, no? Pues hay que identificar muy bien qué amenaza es, cuál es la consecuencia, qué medidas se pueden tomar, qué probabilidad de que el riesgo se dé, cuál es el impacto de que el riesgo se dé. Con eso tendremos la prioridad y la vulnerabilidad o el fallo, debilidad de un sistema o persona si se hace susceptible a cubrir riesgo. ¿Vale? Esto es un poco lo que tenemos, conceptos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo clasificamos los riesgos? Prioridad. Pues podemos tener las prioridades que pongamos A, B, C y D, alta, muy baja, etcétera, etcétera, etcétera.
¿vale? Pues, por ejemplo, una clasificación de probabilidad. Pues ABCD, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Un impacto, alto, medio o bajo. Puede que en otra sea muy bajo o muy alto también, ¿vale? En función de la clasificación que tengáis, que tengáis o que queráis poner. Entonces, el riesgo se entiende que es la probabilidad de que el evento ocurra por el impacto que tiene. Si tiene una probabilidad media y el impacto es bajo, pues va a ser un riesgo menos prioritario que si tiene una probabilidad alta o un impacto alto. ¿Cómo trabajamos el análisis cualitativo? Pues con la matriz de probabilidad e impacto, donde en función de la probabilidad y de ese impacto, coste en tiempo, en calidad, el impacto en el proyecto, pues vamos a ir clasificando los riesgos, ¿no? En diferentes prioridades, diferentes colores, como queréis hacerlo, ¿no? Entonces, con esto tendremos un mapa de riesgo, una estructura visual, que va a estar basada, como os decía, en estos ejes de probabilidad e impacto. Por ejemplo, una huelga de transportes en FreshGo, pues de repente por las señales que tenemos la clasificamos como prioridad alta, el impacto va a ser alto, pues lo tenemos arriba a la derecha de una estrategia muy de tener en cuenta, una estrategia muy potente porque es un riesgo muy prioritario. Entonces, a través del proceso de cualificar los riesgos, vamos a actualizar la lista de los riesgos que hemos identificado. Nosotros hemos identificado los riesgos, nos hemos hecho nuestra lista de riesgos y vamos a actualizarla, ¿no? Y que vamos a poner un poco lo que hemos hablado antes. Vamos a tener una clasificación o una lista de prioridades de los riesgos. Tenemos un listado de riesgos, un listado de prioridades y marcaremos una prioridad a cada riesgo. Podemos agrupar riesgos por categorías, por ejemplo. Tendremos causas de riesgos o áreas de proyecto que pueden tener cierta atención porque son más prioritarios. Listas de riesgos que van a tener respuesta a corto plazo, listas de riesgos que van a requerir un análisis, listas de riesgos de baja prioridad, etcétera. Es decir, con esta matriz de probabilidad de impacto donde vais a priorizar los riesgos, pues ya podéis jugar con los riesgos y clasificarlos en las clasificaciones que queráis hacer, ¿no? Y esto os va a dar mucho poder, mucha información para poder anticiparos. Pero ¿qué ocurre? Que como todo riesgo, una vez que los tenemos que los tenemos priorizados, hay que cuantificarlos, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos va a costar este riesgo? ¿No? ¿Para qué? Porque eso es algo muy importante también. Si tenemos un riesgo crítico y que encima nos va a destrozar el proyecto, pues tendrá un plan distinto a un riesgo crítico, pero que encima no cuesta dinero abordarlo. Es decir, tenemos un riesgo crítico, tormenta, hay que poner una carpa y la carpa nos va a costar un 30% más, pues tengámoslo en cuenta, ¿no? Que el coste del riesgo que se dé es montar una carpa, montar dobles mesas, porque hay que tener mesas fuera, mesas dentro, etcétera, etcétera, etcétera. El riesgo de si no hay lomo, ponemos jamón, pues a lo mejor es un riesgo de coste bajo, porque en ese momento el jamón y el lomo están al mismo precio. Me lo invento. No sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Entonces, el análisis cuantitativo se realiza respecto a los riesgos priorizados. Es el tercer paso. Los hemos identificado, hemos sacado esa lista, los hemos cualificado, tenemos la lista priorizada, tenemos cada riesgo priorizado, identificado, tenemos X clasificaciones que hemos querido hacer de riesgos agrupados para hacer planes en conjunto, etcétera, 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 y ya los vamos a cuantificar, ¿no? Entonces, este método incluye, o este proceso, perdón, incluye un método para la toma de decisiones en casos de incertidumbre. Y además, el análisis cuantitativo nos permite evaluar probabilidades de conseguir los objetivos del proyecto, porque si hay un riesgo que se va a dar sí o sí y nos destroza el presupuesto, pues igual no vamos a conseguir los objetivos, ¿no? Identificar riesgos que requieren mayor atención también nos va a ayudar dentro de la priorización a ver esos riesgos, identificar objetivos de coste, tiempo de alcance de esos riesgos y ayudar a la toma de decisiones. Si tenemos una matriz de probabilidad y una matriz de impacto y ya le damos datos cuantitativos
a los riesgos, pues podemos obtener valores, ¿no? De, oye, vamos a atender a estos riesgos, vamos a priorizarlos, porque su probabilidad por impacto, además, cuando los cuantificamos, nos da un número alto, ¿no? Las escalas de probabilidad pueden ser ordinales, bajo, medio, alto, o pueden ser probabilidades concretas, 0,1, 0,2, 0,3. Y en base a eso, impactos concretos, y en base a eso sacamos valores. ¿Qué técnicas hay para estimar estos riesgos? Pues tenemos árboles de decisión, ¿no? Para evaluar el valor de esos riesgos. Tenemos, por ejemplo, la estrategia de simulación de Monte Carlo, donde modelamos la incertidumbre en cronogramas basándonos en iteraciones, pero sobre todo tenemos lo que decía el valor monetario esperado. Es decir, que traduce la probabilidad en porcentaje por el impacto en coste. Si tenemos si el impacto de montar una carpa, duplicar mesas, es de 40.000 euros y la probabilidad de tormentas es del 5%, pues nuestro riesgo es un 5% de los 40.000 y lo clasificaremos en una zona de la tabla, ¿no? Pero si es del 100%, pues entonces lo clasificaremos en otra, ¿vale? Entonces, digamos que aquí, aparte y cualitativamente, tener claro, identificados estos riesgos, en qué estadio están y cómo priorizarlos cualitativamente por probabilidad de impacto, encima esto nos va a ayudar a cuantificarlos para tener la realidad de cuánto nos va a costar ese coste y poder también priorizarlos y establecer contingencias, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo? En el plan de respuestas. Los tenemos ya identificados y los tenemos analizados, tanto cualitativa como cuantificativamente. Lo tenemos todo junto en el análisis. Y ahora tenemos que ver un poco el plan de respuesta, es decir, cómo vamos a abordar cada riesgo en caso de que se dé. ¿Qué dice el PMBOK? Que es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Si identificamos un riesgo que es una oportunidad, a lo mejor tenemos que buscar el maximizar las opciones a alcanzarlo. Si es una amenaza, vamos a tratar de reducir lo máximo que podamos ese riesgo o esa amenaza en caso de que se dé, ¿no? Es un poco ver el plan de respuesta. Entonces, la planificación, ¿cómo tiene que ser? Pues evidentemente acorde a lo que hemos dicho antes, a la severidad, a la clasificación, a la probabilidad y el impacto, ¿no? A la prioridad. Y tenemos diferentes estrategias de respuesta a riesgos en función de si son positivos o negativos. Si son oportunidades, trabajamos lo que se llama las estrategias ECMA. Vamos a tratar de explotar ese riesgo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Vamos a tratar de compartirlo, alinearnos con terceros a lo mejor nos permite alcanzarlo. Vamos a actuar sobre impulsores que nos logren dar esos riesgos, esas mejoras. Y evidentemente vamos a aceptar ese riesgo, vamos a tomar ventajas si sucede, ¿no? Vamos a trabajar. Son distintas estrategias que se llaman ECMA. En cambio, para las amenazas, que esto es una de las preguntas que resolvemos en la problemática que hemos visto al inicio de la clase del tema, pues son las estrategias meta, amenazas, mitigar, evitar, transferir o aceptar. En función de cómo sea el riesgo, podemos tratar de mitigarlo, es decir, reducir la probabilidad de que se dé. Podemos tratar de evitarlo, pues si hay un riesgo de que llueve pero no tenemos ganas de duplicarlo, pues directamente ponemos una carpa, montamos todo ahí y entonces nos evitamos el tener que montar dos salones para el convite, ¿no? El exterior y el de la carpa. A lo mejor hay que evitarlo. También podemos transferirlo, desplazar el impacto financiero a un tercero, ¿no? Pues cogemos un seguro para si mi viaje le pasa algo, cojo un seguro de cancelación. Y bueno, pues el seguro que se encargue, ¿no? O lo asumimos. Asumimos que puede llover, pero queremos hacerlo en exterior. Y pues si llueve al final, habrá que hacerlo en interior. Asumimos, creamos el plan de contingencia, la pasta y no hacemos nada. Si se da la tormenta ese día, nos metemos dentro, dejamos todo montado. Esas son las estrategias meta. Pongo aquí un ejemplito de Fresgo, ¿vale?
Entonces, aquí os dejo otra vez dos tablas con más detalle para que las podáis ver, que van un poco en resumen de lo que hemos visto ahí. Estrategias meta para los riesgos negativos a las amenazas, estrategias ECMA para las oportunidades o riesgos positivos. Y una vez que tenemos claro ese plan de respuesta a riesgos y si lo vamos a, si es una amenaza, si lo vamos a mitigar, lo vamos a evitar, lo vamos a asumir en función de la estrategia que hayamos decidido, si se da ese riesgo, estamos celebrando la boda y se pone a ponerse todo el cielo negro, pues entonces cuando tenemos que implementar la respuesta a la que hemos dicho, ¿vale? Estas son las entradas y entonces aquí es donde tendremos que trabajar con las reservas que en el presupuesto tenemos que haber gestionado. Tenemos que gestionar esas reservas de nuestro presupuesto total, tendremos la línea base, donde y de esa línea base acordaros, va la reserva de contingencia, que son riesgos conocidos o desconocidos, pero que sabemos que pueden darse. Pero luego aparte hay que dejar una reserva de gestión, porque es un riesgo que es desconocido sobre lo desconocido. O sea, son riesgos, línea base, riesgos conocidos que no sabemos si se van a dar o no. La reserva de gestión es el por si acaso hay sorpresas absolutas. No sabemos si se va a dar lo que ni siquiera sabemos. ¿Sí? Lo primero, riesgos planificados, los que hemos visto antes, reserva de contingencia, reserva de gestión. En el caso de la boda, que se da que llueve al final, hay que trasladar todo y cuesta algo, hay que tener un presupuesto para lo que sea, tiramos de la reserva de contingencia. Que de repente ese día surge algo que no teníamos contemplado y que nos supone un sobrecoste por lo que sea que ni siquiera sabíamos que podía pasar, tiramos de la reserva de gestión para el banquete de la boda. ¿Sí? Entonces, aquí os dejo derivado de lo que hemos hablado antes, derivado de de implementar respuesta a los riesgos, pues vamos a tener cambios en el cronograma y cambios en el presupuesto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de reservas, por lo tanto, el presupuesto, lo que nos va a costar, esté planificado o no, o tire de las reservas, va a cambiar. Tenemos que tener claro de dónde coger cada partida y cómo presupuestarla y dónde cogerlo en función de qué se dé. Pero claro, si se da un riesgo que implica hacer un cambio, vamos a tener que meter en medio el proceso de gestión de cambios, lo que puede cambiar el alcance, puede cambiar el budget, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, implementar la respuesta a los riesgos va a derivar que hagamos uso de reservas y puede que haya que planificar cambios en el proyecto. Puede que no, porque es algo, un riesgo que si se da, pero no es un cambio en el proyecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos montado el otro escenario del banquete de la boda. Entonces simplemente es cambiar, trasladar. No hay que hacer un cambio de hay que montar, ¿no? No sé si me entendéis. Porque tengáis en cuenta que puede darse esta situación. Y luego, para terminar, seguimiento y control de riesgos, ¿no? Si queréis son las 8. No sé si queréis que la próxima clase acabemos esto por no teneros más tiempo o rematamos el tema que son 5 minutos. Si lo veis bien, rematamos estos 5 minutos. Si preferís que sea en la siguiente clase, yo soy muy respetuoso con el tiempo, pues lo dejamos para la siguiente clase. Si no me decís nada, termino el tema. Si no, pues decirme y cortamos, ¿vale? Entonces, mientras me decís o no me decís, yo continúo. Lo último es seguimiento y control de terminemos, dice Edgardo, fenomenal, muchas gracias, Edgardo. Pues el seguimiento y el control de riesgos. Último, ¿no? Que es monitorizar estos riesgos, ¿no? ¿Qué es? Es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos. Estamos en el proyecto, estamos monitorizando los riesgos que ya tenemos, pero de repente surgen otros. Pues oye, hay que analizarlos, planificarlos. ¿Qué significa eso? Identificar, analizarlos cualitativamente y cuantitativamente y gestionar un plan de contingencia. Lo mismo que hemos hecho y que hemos visto que hacemos al inicio del proyecto, hay que hacerlo, como os decía al inicio del tema, constantemente, porque como el proyecto es vivo, los riesgos pueden darse en cualquier momento. ¿Vale? Entonces,
¿Qué hacemos en el seguimiento y el control de riesgos? Pues constantemente trabajar y actualizar el plan de respuesta de los riesgos, replanificar, repetir pasos de etapas de identificación, cualificación, cuantificación, etcétera, etcétera, etcétera. Para finalizar, el dilema del Project Manager, ¿no? ¿Por qué identificar los riesgos temprano? Porque cuanto antes identifiquemos los riesgos, antes los vamos a poder cuantificar, cualificar y cuantificar, y antes podremos trabajarlos. Cuanto antes identifiquen un riesgo, cuanto antes identifique, menos coste va a poder tener ese riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a poder evitarlo, vamos a poder mitigarlo, vamos a poder igual cambiar el alcance para que no se dé lo que sea. A lo mejor hay un riesgo que por mucho que lo identifiquemos antes, si se da serio va a costar lo mismo, puede ser, pero hay muchos que no. Entonces, económicamente, cuanto antes los identifiquemos, antes vamos a poder establecer esa plan de respuesta, y si alguno se puede evitar haciendo un cambio de alcance, pues igual es un cambio que nos va a costar mucho menos que nos costaría el solucionar el efecto que da el riesgo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenéis que trabajar como project managers? Detectando para liderar. Es decir, tenéis que ser capaces de distinguir entre la incertidumbre paralizante que se dice el riesgo gestionable. Tenéis que establecer muy bien esos radares, esos disparadores, esos canarios que os digan que la API va mal o que la huelga de riesgo va mal, y cuantificar el impacto, activar los planes de respuesta. Es decir, tenéis que liderar, coger el proyecto eh, y que no el proyecto os gestione a vosotros, cogerlo por delante y decir, el proyecto es mío y yo lo lidero. Y esto va muy ligado a las nuevas fases o las nuevas estrategias del PMBOK 7 y 8. Aquí os pongo un poco de Fresgo. Y para terminar, que os quiero decir que a los líderes de proyecto no les gustan las sorpresas, prefieren las malas noticias. Es decir, prefiero una mala noticia que ya tenía contemplada que una sorpresa que no me esperaba. Es más importante. El tema más importante para tratar en las reuniones de los proyectos son los riesgos. Oye, líder, tengo una mala noticia. Es posible que llueva. Vale, pues cago en la leche. Pero prefiero la mala noticia, porque esa mala noticia la puedo gestionar, a una sorpresa de, ah, que, que no tenemos nada por si llueve. ¿Y ahora qué hacemos? No sé si me entendéis, ¿no? Esto es un poco lo que os quiero reflejar con el cierre del tema. Para finalizar, como sabéis, os dejo de nuevo dinámicas para que podáis trabajar y las respuestas, ¿no? ¿Cómo trabajamos el riesgo frente a la incertidumbre? La huelga, o qué, cómo es un riesgo si la huelga, las APIs, etcétera, ¿no? La huelga es un riesgo, es un evento identificado con impacto, mientras que la duda del API en este caso es incertidumbre. No sabemos si quizá lo habéis pensado al revés. La huelga, oye, puede haber una huelga, tenemos esto, es algo que anticipamos, el riesgo de que el API no valga, no lo vamos a saber hasta que tengamos el API conectada. Entonces, riesgo frente a incertidumbre. Tenemos que tratar de transformar la incertidumbre de si el API va a funcionar o no en, oye, si el API no funciona, vamos a hacer esto. ¿Vale? Estrategia meta para nuestra cosa, para nuestra causa, nuestra problemática. Pues a lo mejor en este caso de las estrategias que hemos visto, se puede trabajar una mitigación para la huelga, ¿no? Contratan una flota local alternativa para reducir el impacto, por lo mejor esa flota sí que trabaja, o una aceptación activa, es decir, vamos a preparar un plan de contingencia recogida en tienda por si se da caso que no hay logística por huelga. En cuanto a gestión de reservas, la huelga, a ser un riesgo que puede ser conocido desconocido o desconocido desconocido, en este caso asumimos que la huelga, imaginaros que es desconocido desconocido, pues un evento externo imprevisto se cubriría con la reserva de gestión. Si es un riesgo conocido porque lo hemos anticipado antes, sería con el presupuesto de contingencia. ¿Qué ocurre? Que una huelga va a pasar a ser o puede pasar a ser de un desconocido desconocido a un conocido desconocido. Es decir,
En la pregunta 3, al inicio, nosotros no sabíamos que había una huelga, no tenemos un presupuesto de inicio de proyecto dentro del plan de contingencia para huelgas, tenemos que tirar del plan de gestión, perdón, de la reserva de gestión. ¿Qué ocurre en la pregunta 1? Que como estamos trabajando el ciclo constantemente, identificar riesgos, a mitad de proyecto hemos identificado el riesgo. Por lo tanto, ese riesgo lo hemos identificado, lo hemos trabajado y ahora sí que es un evento con impacto, es un riesgo, o sea, es un evento identificado con impacto, lo hemos priorizado. No os he querido poner esto para que veáis que un mismo riesgo en función del momento puede ser un desconocido desconocido o un riesgo que podemos conocer y planificar. La huelga al inicio del proyecto no lo sabemos qué es, no hay nada, no sabíamos, pero de repente durante el proyecto hemos sido capaces de identificar ese riesgo y entonces ahora sí que lo hemos podido priorizar. Pero no tiramos del presupuesto de contingencia porque ese riesgo no estaba en la línea base. Tenemos que seguir tirando el presupuesto de gestión. ¿Vale? Es un, es un ejemplo muy interesante que además lo quiero poner adrede para que veáis que un mismo riesgo en la pregunta 1 se resuelve como un evento con impacto, mientras que el API sí o sí, hasta que no se termine, no se va a saber si funciona o no. Es incertidumbre hasta el momento en el que veamos si va o no. La huelga no es incertidumbre en el momento que la identificamos. Pero en la pregunta 3 como no la hemos identificado, vamos a la reserva de gestión, porque se ha identificado con el proyecto en marcha. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que es un ejemplo que un poco da muchas pistas y un buen resumen a lo que hemos visto. Y hasta aquí, pues, el tema de hoy. Daros las gracias por, por haberme permitido acabar en estos 8 minutos. Espero que os haya resultado muy interesante. La verdad es que la parte de riesgos es muy bonita. Espero que se haya entendido, creo que se ha entendido, hemos pasado un poco por el ciclo completo con diferentes pautas, diferentes ejemplos, pero sí que creo que hemos visto todos los conceptos claves de riesgos, ¿no? Identificar los análisis para priorizar los planes, las reservas que hemos visto que tienen que ir en el budget cuando generamos el presupuesto de dónde tirar cada uno y sobre todo que un riesgo puede ser requerido utilizar de una reserva de gestión porque al inicio no estaba identificado, pero sí que luego lo tenemos priorizado porque a mitad de proyecto lo hemos podido identificar y lo hemos podido priorizar. Mientras que hay otros que igual no podemos identificar ni priorizarlos hasta que se den y otros sí que se puede hacer desde el inicio. No sé si tenéis alguna pregunta o algo y si no, pues no os quiero quitar más tiempo, que ya me habéis permitido 9 minutos más. Así que daros las gracias. Recordad que mañana tenemos sesión de laboratorio y nos vemos también en la siguiente clase de la semana que viene, donde además, si no me equivoco, vamos a resolver la primera actividad. Sin más, corto la grabación. Desearos buen día, buena semana y hasta la siguiente sesión.